Segundo bloque de Informe Capital, 21 grados es la temperatura en estos momentos en Montevideo. Vamos ahora a abrir la primera columna en esta jornada periodística y será con nuestra compañera Mariana Abreu. Muy buenos días, estamos acá, módulo 5 del CONCAR, lunes 28 de octubre, año 2019, día después de las elecciones. Realmente no estábamos enterados, amanecimos sin poder saber si había balotaje, segunda vuelta, si teníamos un presidente electo o no. Estamos sin poder saber lo que está pasando afuera, sin poder tener el derecho a sufragar. El sistema político se encuentra en plena campaña electoral buscando el voto de quienes en pocos días elegirán al nuevo presidente. La decisión estará en manos de las casi 2.700.000 personas habilitadas a votar. Para otros habitantes uruguayos, sin embargo, existe otra realidad. Se trata de las personas privadas de libertad que en su inmensa mayoría tienen suspendido por Constitución este derecho. Además, a los pocos presos que sí están habilitados a sufragar no se les garantiza en la práctica la posibilidad de cumplir con su derecho, pues entre otras cosas, una ley que data de 1925 prohíbe la instalación de urnas en las cárceles. El acceso al voto por parte de los presos es un debate casi inexistente en estas latitudes, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región y del mundo, en donde las personas privadas de libertad tienen acceso al sufragio. Son excepciones los pronunciamientos de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de 2 comisionados parlamentarios penitenciarios que han puesto el tema en el tapete en más de una ocasión, aunque sin lograr llamar demasiado la atención de otros actores sociales y políticos y de la población en general. Con tasas elevadas de privados de libertad respecto a otras geografías y con récord histórico de población carcelaria, los presos en Uruguay continúan sin voz ni voto. Pregúntame a mí si me interesa, pregúntame. ¿Qué me interesa a mí las elecciones, no? Pero si me da la posibilidad de un día volver con la credencial, de sacarme la credencial, capaz que en el momento ese de agarrar la credencial e ir a votar, capaz que voto. Es un derecho para nosotros también. Un derecho que no se lo tendrían que ni sacar a un privado de libertad. Claro, somos uruguayos. Tendríamos que votar tanto hasta preso. Cuando salgamos, veamos los cambios. Que si gana un partido político, saber que yo lo pude haber votado y que es un aporte para mí también. Acá es como que estamos en otro mundo, como que estamos aparte de todos nosotros. Y no debería ser así, pero ojalá que pueda cambiar. Claramente las voces últimas que se escuchaban eran de personas que están recluidas, ¿no? Mariana, antes de seguir hablando, bienvenida, gracias por estos minutos y por el trabajo además que te has tomado en este informe. Muchas gracias, buenas tardes para ti, Pilar, y para todos. Es un informe que hicimos con nuestro compañero del equipo de prensa, Mauricio Pérez, que queríamos poner en el debate público un tema que está casi olvidado, ¿no?, por la mayor parte de la población, en la opinión pública, que es el tema del acceso al voto por parte de los presos. Un debate casi inexistente. Ahí veíamos en estos audios, escuchábamos, mejor dicho, que son audios que nos proporcionó la gente de Nada Crece a la Sombra, que es una organización que trabaja en cárceles, y agradecemos por este material, sobre todo a la periodista Denise Legrand, con quien intercambiamos información. Y bueno, ahí se veía bien claro, ¿no? Los presos es como que viven en una realidad paralela, a veces sin ni siquiera saber, ¿no? Además de no votar, sin ni siquiera saber si hay un nuevo presidente, por ejemplo, ¿no? Están tan desconectados, porque uno, según los estaba escuchando, por lo menos tenían claro que no podían votar y que estaban al margen, se sentían al margen de la sociedad y de este proceso electoral que ya lleva varios meses y que es tan decisivo pensando en la administración que de ganar va a tener 5 años más, ¿no? Sí, y bueno, los derechos de los presos son vulnerados una y otra vez, ¿no? Esto ya lo había puesto de manifiesto varias veces el comisionado penitenciario parlamentario Juan Miguel Petit, ¿no?, quien asesora al Parlamento en estos temas y también vela por los derechos de las personas privadas de libertad. Él mismo decía cuando lo entrevistamos para este informe que es como que hay un país dentro de Uruguay que es el país de las cárceles, ¿no? Claro. Y bueno, comentar un poquito cómo... Porque ellos pueden votar, Mariana, esa es como la gran pregunta. La gran duda, es lo primero. Las personas presas pueden votar. Bueno, actualmente la Constitución prohíbe a la gran mayoría de los presos votar en 2 de sus artículos. Prohíbe a los condenados, que son el 76% de los presos, o sea, ya una cantidad bastante importante, y también a los procesados o formalizados por delitos graves, o sea, por delitos que pueden resultar en penas de mayor
tiempo de 2 años, entonces queda una porción muy ínfima, ¿no? Pero además se suma otro factor, que es una ley de 1925, bastante vieja, que es la ley de elecciones, que prohíbe ingresar urnas, o sea, que se establezcan circuitos electorales en las cárceles, que es la forma en la que se instrumenta este derecho en otros países como Argentina, por ejemplo, o Ecuador, en donde sí votan los presos. También recordar que, esto hay que decirlo cuando se habla de esta temática, Uruguay es uno de los países con altas tasas de personas privadas de libertad. Estamos en un récord histórico de 11.380 presos al mes pasado. Y bueno, esta es la realidad. La mayor parte de los presos no pueden votar y además los que sí están habilitados constitucionalmente tienen muchas dificultades para cumplir ese derecho en la práctica. Si te parece, compartimos las palabras de Pablo Klappenbach, que es ministro de la Corte Electoral, para que explique bien esto de la ley de elecciones. No se pueden poner comisiones receptoras de votos, o sea, circuitos, no se pueden instalar comisiones receptoras de votos en dependencias del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Claramente estamos hablando entonces que si personas privadas de libertad debieran votar dentro del recinto carcelario, hay que modificar la ley. La ley obviamente se modifica en el Parlamento y en el caso de la ley de elecciones, porque así lo establece el artículo 77 de la Constitución, necesita 2/3 de ambas cámaras para ser modificado, porque tiene una mayoría calificada para modificar las leyes de elecciones. Hay varios países en los que hay, por ley, el derecho al voto y se instalan mesas dentro de las cárceles para que puedan votar. ¿No tiene otros mecanismos para votar avalados en la ley? Por ejemplo, el comisionado penitenciario parlamentario hacía referencia a la votación por correo. No está previsto en la ley. Si la ley lo quiere establecer, deberá discutirlo el Parlamento y ser votado. Bien, ahí estábamos escuchando a Pablo Klappenbach, que se refería a esta posibilidad de las personas privadas de libertad que pueden llegar a votar. Una ley que además es de los primeros años, de las primeras décadas del siglo XX, Mariana. Sí, y no se ha tocado. Sí, las leyes se hacen como en determinado contexto, ¿no? En determinada realidad social. Y bueno, y el comisionado penitenciario parlamentario, el comisionado anterior también y la Institución Nacional de Derechos Humanos ponían sobre la mesa, bueno, la posibilidad de rever, ¿no? De que se establezca un debate sobre este tema. Algo curioso que comentaba también Klappenbach con respecto a esta ley, en los hospitales tampoco se pueden establecer circuitos, en el territorio uruguayo, en la Antártida tampoco. O sea, porque esta ley lo que hace es establecer como los mecanismos muy específicos, ¿no? O sea, en dónde se pueden establecer circuitos para que no haya fraude electoral, ¿no? Entre otras cosas. Actualmente hay una posibilidad para que los presos que sí están habilitados, que son muy poquitos, puedan votar, que es la de que un juez les habilite la salida transitoria, ¿no? Pero imaginemos que esto, además de que tiene que ver con la decisión de un juez que puede otorgar o no. Averiguamos, históricamente había un juez que, por ejemplo, en los fines de semana que se realizaba la elección no otorgaba la salida transitoria, ¿no? Por ejemplo. Pero además, esto de instrumentarse para gran parte de la población privada de libertad es muy difícil, ¿no? Los presos tienen que salir con custodia, con guardias, en vehículos, implica una logística, recursos, y como decíamos, en Argentina, que en la última elección votaron 16.000 presos, se establecían urnas allí. En Ecuador votan los presos, por ejemplo, en otro día, no el día de las elecciones, sino en otro. Pero Juan Miguel Petit hacía referencia a los presos que no pueden votar, ¿no? Más allá de garantizar este derecho. A quienes no tienen el derecho hoy de emitir un voto. Exactamente. Y decía esto, que bueno, que quizá es hora de ponerse a pensar y reflexionar qué pasa y cuál es el objetivo de la pena, ¿no? Si te parece, Pilar, escuchamos al comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit. Creo que es bueno que los presos voten porque hay una cosa muy clara en la ciencia penitenciaria, el principio de normalidad. El principio de normalidad es que cuanto más parecido a la vida afuera sea la vida en prisión, menos reincidencia va a haber, menos violencia posterior va a haber. Cuanto más parecido a la afuera. Y bueno, votar, participar es una manera. Si es en todos los casos, debe ser suspendido en algunos casos de delitos graves, es una opinión. Pero por lo menos que en buena parte de los delitos las personas puedan votar, parecería que tiene que ver con pensar una pena humana, que es lo que asegura menos violencia y menos reincidencia.
está buena parte del país en campaña por los que pueden votar. Pero hay todo un país que no puede votar. Entonces, ¿es bueno o malo para la reinserción social que esas personas no participen de esto? Que estas personas no puedan estar al tanto, no puedan emitir su voto, no puedan expresar lo que creen que es mejor para ellos y para sus familias. La ciencia jurídica, la ciencia penitenciaria muestra que cuanto más responsabilidades puede asumir la persona privada de libertad, más atrás va a poder dejar la violencia. La pena dura, la pena que aplica sanciones transversalmente, nos satisface nuestro deseo de que la persona que comete algo malo sufra. Deseo humano que viene de la época de las cavernas. La Constitución lo dice también, las cárceles no son para sufrir, en ningún caso las penas servirán para que las personas sufran, sino para readaptarlas y para reeducarlas. Y toca algunos puntos que son realmente muy sensibles, ¿no? Porque desde todas las tiendas políticas están hablando del tema carcelario como un sistema en crisis de gravedad, además por la cantidad de personas que involucra y pensando además en la reinserción social y laboral. Y este es un tema bien oportuno, más de cara al balotaje, ¿no? Exactamente. Y Petit también traía a cuento una cosa que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y que esto es un tema de derechos humanos porque si bien las constituciones, ¿no?, son como las leyes máximas de los estados, hay algo por encima, que son estos los derechos humanos, que hablan de penas humanas, ¿no? De que no se pueden establecer penas inhumanos, tratos crueles, y ahí él se preguntaba, bueno, ¿qué es una pena humana, no? Es una pena que apunta a la reinserción, y los presos para que puedan votar tienen que tener varios elementos que apuntan a esto también, ¿no? A la salida, a la información, la comunicación, ¿no? Participar de decisiones colectivas y ciudadanas. Entonces, esto bien puede ser también un tema de derechos humanos, ¿por qué no? Y para pensarlo, ¿no? Seguirlo pensando para más adelante. Gracias, Mariana, por este aporte, por este informe.